Cordial saludo, espero que estén muy bien. Hoy vamos a analizar la noticia más importante del día, de la semana, del año y probablemente la noticia más importante de la historia reciente de Colombia, que tiene que ver con que por primera vez un expresidente de la República es llevado a un juicio penal. Es diferente de penal a político. Que el juicio político lo hace el Congreso y solamente le daría destitución del cargo, no le daría cárcel. Y tuvimos el ejemplo del juicio a Francisco de Paula Santander por la conspiración septembrina, el juicio a Gustavo Rojas Pinilla, el juicio a Ernesto Samper Pizano, el que están tratando de hacerle a Petro. Pero el juicio penal tiene una carga semántica muy fuerte y este proceso es complejo porque ya para el 3 de agosto de 2020 tenía 1554 páginas. Pero para poder entender este proceso hay que dividirlo en tres. Hay tres actores diferentes en este proceso: las víctimas, los defensores del victimario y una instancia que se supone que es neutral, que ahí estaría la jueza 44, el fiscal Gilberto Villarreal y supuestamente el delegado de la Procuraduría Vladimir Cuadro, supuestamente. Pero ¿qué notamos sobre todo en la audiencia de la mañana, cuando habló el señor Vladimir? Este señor es más uribista que Uribe, es decir, defiende con más vehemencia el procurador a Uribe que los mismos abogados que tiene Uribe, como el señor Lombana y el señor Granados. Y el año pasado la fiscalía estaba del lado de Uribe. Este año hay un fiscal que uno no sabe de qué lado está, y eso es bueno, porque este fiscal es muy extraño, porque toma una decisión que favorece a Uribe y toma otra que favorece a la justicia. Y les voy a poner dos ejemplos. El abogado de Iván Cepeda, que es considerado víctima en este proceso, el señor Villalba, pidió conexión de delitos para que este delito, que ya son 3 delitos, que la fiscalía le imputó un delito más, que esos 3 delitos no prescriban cuando se cumpla la mitad de la pena, que hay un debate si se cumpliría el 9 de octubre de 2025 o en octubre de 2026. Y en ese caso, este fiscal favoreció a Uribe porque no quiso aceptar la posibilidad de delitos conexos, cuando es evidente que sí hay delitos conexos, porque todo este proceso de falsificación de testigos empezó para tapar no solamente la fundación de grupos paramilitares, sino también crímenes de lesa humanidad, como masacres. Y en esa medida, este señor hace alusión al hombre que lo nombró, que fue Francisco Barbosa Delgado. Pero la otra parte en donde se nota que el tipo se está pegando a los hechos fue cuando le sumó un tercer delito y le negó a la defensa y a la Procuraduría el recurso de nulidad. Un expediente que tiene 1554 páginas desde el 3 de agosto de 2020 y lo querían anular, querían ganarlo por la tangente. Cuando fracasaron tratando de precluir con el fiscal Jaimes y con el fiscal Cárdenas, otros dos que son más uribistas que Uribe. Pero esto se vuelve una leguleyada, como diría nuestro amigo Alexander Obregón Rentería, o una alambricada, porque como en el contenido están perdidos, se están pegando de la forma para salvar al expresidente de la cárcel. En el contenido ya perdieron, y más porque hay grabaciones. Entre otras cosas, las grabaciones
las vamos a escuchar en la etapa del juicio oral del reloj cámara de Diego Cadena, que entre otras cosas, Noticias 1 tuvo acceso a uno de los videos en donde quedan implicados el recluso Pardo H. y el mismo abogado Diego Cadena, y la interceptación de la Corte, que es una interceptación legal, también es tomada como acervo probatorio. Pero para poder entender este proceso, voy a ponerles un ejemplo de la vida cotidiana, para que ustedes vean la única salvación que tiene el uribismo, de salvar a su ídolo de la cárcel. Les voy a poner un ejemplo histórico y un ejemplo cotidiano, así como lo entiendo yo. Un día antes de que asesinaran al ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, Pablo Escobar dijo: el doctor Lara Bonilla está faltando a la verdad. Es decir, Pablo Escobar no le dijo mentiroso, ni le dijo calumniador, ni injurioso, ni difamador. Le dijo doctor, dijo: el doctor Lara Bonilla está faltando a la verdad, porque lo estaba acusando de narcotraficante. Y Pablo Escobar negaba que era narcotraficante, así como estos niegan que son narcoparamilitares. Y Rodrigo Lara Bonilla lo desenmascaró, y por eso Pablo Escobar tuvo que fugarse para Panamá, a donde el dictador Noriega. Y vamos a suponer que a Pablo Escobar lo capturan y que le hacen un juicio de estos, y que el abogánster que defienda a Pablo Escobar diga: no, es que mire, es que Pablo Escobar fue muy respetuoso, mire, es que le dijo doctor. O sea, ¿usted cree que uno va a matar a otro después de que uno le dijo doctor? ¿Usted cree que mi cliente le dijo mentiroso? No, él no le dijo mentiroso, él le dijo: estaba faltando a la verdad. No, es que mire, mi cliente es muy educado, mi cliente es muy respetuoso. Se pegan de la forma, porque en el contenido están perdidos, porque todos los elementos probatorios indicaban que Pablo Escobar era el autor intelectual de ese magnicidio. Y así está el abogado de Uribe, que no, que es que se le violó el debido proceso, porque es que la Corte no tenía por qué chuzarlo. ¿Cómo que no? Si la Corte es poder judicial. No, pero es que la Corte estaba chuzando a otro y por accidente chuzó a mi cliente, de malas. Entonces, si un policía se encuentra conmigo ahorita que yo salga de aquí por accidente, y él está buscando un delincuente que opera allí en Bantú, entonces está buscando otro delincuente y se encuentra conmigo y me dice: hey, una requisa, y en la requisa me encuentran cocaína. Entonces, no, es que este policía no me puede acusar a mí de narcotráfico, porque es que él se encontró conmigo por accidente. Él estaba buscando, era un jíbaro de Bantú, y yo soy jíbaro del aeropuerto, yo no soy jíbaro de Bantú. O sea, esa es la defensa. O sea, este abogánster habló una hora, bueno, incluso más, tratando de probar que es que la víctima era Uribe, que se le había violado el debido proceso, que la Corte no tenía por qué chuzarlo al escondido, cuando el Poder Judicial puede chuzar al escondido, puede chuzar por accidente. El DAS no podía chuzar, y Uribe chuzó 2 años seguidos con el DAS. Entonces, con esto emboban la gente. Entonces, la gente se mete a ver esas audiencias, y como la gente del común no entiende, dicen: no, ese abogado de Uribe habla muy bonito. Lo mismo que decían de Pablo Escobar. No, Pablo Escobar hablaba muy bonito, es que le dijo doctor a Lara Bonilla. Entonces, Pablo Escobar no es un asesino, es un empresario, él es farmacéutico, porque es que él vende algo que es medicinal, que son unas drogas medicinales. Pablo Escobar no es narcotraficante, es comerciante, hacendado y farmacéutico. Así está este abogánster. Bueno, ¿qué piensa nuestro amigo Alexander Obregón Rentería? En relación a la pseudocultura que manejaba el capo de Tuticapi llamado Pablo Escobar, a él lo remoqueteaban como el doctor. El doctor con C o sin C. Sí, el doctor. Lo remoqueteaban como el doctor. Ahora, con relación a la Procuraduría en cabeza de Margarita Cabello, por ahí circulan las redes. Ella una vez estaba en una rueda de prensa y dijo que la Procuraduría General de la Nación se da el gusto de exportar corrupción. Tuvo un lapsus, pero es lo que ella tiene claro: la Procuraduría General de la Nación es un antro, es un nido de corrupción sistémica y criminal. Por lo tanto, en ese proyecto
de Asamblea Constitucional, debería de drenarse la Procuraduría General de la Nación y debería de eliminarse como se hizo con el DAS, pero que todos esos funcionarios corruptos de la Procuraduría General de la Nación sean declarados como insustentes, como el caso de Tatiana del Carmen Moreno Che, como el caso de Siquio Manuel Sánchez Herrera, como el caso de Luis Francisco Farfán, como el caso de Diomedes Yate Chinomé, como el caso del viceprocurador general de la Nación, Silvano Gómez Strauss, y otros tantos funcionarios públicos de la Fiscalía General de la Nación, que son extremadamente corruptos y de presentación liviandada, son tinterillos, son abogánster, son alambriqueros y son leguleyos. A ninguno de estos pseudoabogados se les puede decir que son barrister, son pseudo-barrister. El caso de este señor Vladimir Cuadro, que está ahí porque le encomendaron una tarea clara: defienda al Matarife, defienda a Barito, defienda a Veintecosos, como le dicen por ahí en una leyenda popular, defienda a Álvaro Uribe Vélez a capa de extrancia, a diestra y siniestra. Hay un cuento, si estuviéramos en otra latitud, en otro país, donde realmente imperara el Estado Social, Derecho y Democrático, tanto Vladimir Cuadro como este otro alambriquero, el nombre de Jaime Granados, verborrea, parrafadas jurídicas son las características de estos dos abogados. Pura verborrea. La plena seguridad que inmediatamente le imputaban cargos. Es que la clase no se llamaba, en esta primera parte no se llamaba pensamiento crítico, sino verborrea jurídica. Pura verborrea, pura verborrea. La característica es parrafadas jurídicas. Entonces la gente de a pie, porque en este país la gente no lee, la gente de a pie escucha a este tipo y son con la boca abierta y no sabiendo que cada palabra que pronuncia es escatol, solo escatol. Y como para las personas que de pronto no entienden el término, solo mierda, está hablando mierda y más mierda para intentar tapar la fetidez de un tipo que pertenece a una letrina, que creó una letrina, y que esa letrina, ese sumidero, ese albañal, se debe drenar. ¿Cómo es que dices que ¿qué le están imputando? Hasta el Pasquín de Semana publicó, ya le imputaron el tercer delito. Es que ¿qué le están imputando a mi cliente? No hay nada, no hay pruebas. Y Miguel Ángel del Río ya entregó el relojito cámara. ¿Usted se imagina cuántas grabaciones tienen con ese relojito cámara? O sea, si a este tipo tan poderoso como él lo llevaron a juicio sin el relojito, imagínense con las grabaciones del relojito. O sea, ¿qué información hay ahí? Miguel Ángel del Río lo dijo en una entrevista: la única salvación que tiene Uribe es que prescriba, porque en contenido perdieron. Por eso están buscando en la forma. Eso es como cuando usted empieza a debatir con alguien por X conocimiento, y usted en conocimiento lo tiene vuelto ropa de trabajo, y esa persona no sabe un carajo de lo que usted sabe, pero esa persona solo le queda un recurso, que es meterse por la forma. ¿Y cómo se mete por la forma? Es que usted es muy arrogante. O sea, ya se mete con la persona. Es que usted cree que sabe más que los demás. Es que usted no respeta mi opinión. Es que usted cree que tiene la verdad absoluta. Es que usted quiere imponer su verdad, cuando usted argumentativamente lo volvió nada. Y así está este caso. O sea, hace 6 años que Miguel Ángel del Río, Villalba, volvieron ropa de trabajo a los Jaime Granados, a los Jaime Lombana y a los asesores ahí que tienen, como el Iván Cancino, el Abelardo de las Priellas. O sea, hace 6 años que los volvieron ropa de trabajo, pero los tipos siguen repitiendo las mismas falacias de hace 6 años y siguen citando los mismos artículos y siguen hablando de Uribe como si fuera un obrero o como si fuera un albañil. Se les olvida que Uribe tuvo fiscalía de bolsillo 8 años, por ejemplo, o que Uribe cobardemente renunció a su fuero como senador para escapar de la Corte Suprema de Justicia y para caer en la Fiscalía de Barbosa. Mire cómo utilizó un eufemismo para hablar del hecho de cómo Uribe renunció a su fuero, como si antes fuera un mérito. O sea, lo que es cobardía. Y otra cosa que muestra la mafia del sistema colombiano
Álvaro Hernán Prada tiene las mismas pruebas en contra que Diego Cadena y que Uribe. Y a Álvaro Hernán Prada no lo quisieron sacar de la corte. O sea, ¿por qué? ¿Es que Uribe tiene el pipí de oro o qué? Y eso que Álvaro Hernán Prada, a pesar de que lo mantuvieron en la corte, lo nombran disque magistrado del Consejo Nacional Electoral y lo ponen a investigar a Petro. O sea, un tipo que tiene un pie en la cárcel y el otro lo tiene en la puerta de la cárcel, disque investigando a Petro por un aporte económico legal de unos maestros, cuando ellos son fiscales, son congresistas de cuenta de la ñeñe política, que eso sí fue un escándalo de narcotráfico que ya estudiamos aquí. Entonces, esa es la mafia que nos gobierna lamentablemente. Wilmer, hay eufemismos que son diabólicos, son satánicos. Sí. Yo escuché como 20 ahí. Las palabras exactas de este mequetrefe con título de abogado son las siguientes, me perdonan lo despectivo. Sí, Que Álvaro Uribe renunció al Senado para poder defenderse adecuadamente. Adecuadamente según la mafia. O sea, es que el tipo ni dijo mentiras. O sea, así como se defiende al Capone, como se defiende en la película y la novela Corleone. O sea, un mafioso se defiende adecuadamente renunciando a un fuero para buscar un fuero que le dé bolsillo, que le dé protección, un títere, para que me investigue mi títere. O sea, Barbosa lo puso Duque y Uribe puso a Duque. Entonces, para que me investigue el títere de mi títere. Eso fue lo que hizo Uribe. Y dice este abogánster, sí, Uribe renunció al Congreso, a su fuero de senador, para defenderse adecuadamente. Y entonces los millones de uribistas que mojan cuco con Uribe, ay, este es mi abogado, ay, es que Uribe es perseguido, ay, es que esos mamertos castrochavistas lo llevan persiguiendo más de 50 años, es que le tienen envidia a Uribe, es que son perdedores, es que odian el capitalismo, es que odian a los ricos. Entonces, o sea, un montón de falacias ideológicas. Alexander, es que esa es la diferencia entre un abogado penalista serio como Miguel Ángel del Río o como Villalba y un alambriquero o un leguleyo como estos dos. O como esos tres, porque ese procurador también es un abogado más. O sea, el tipo tiene 3 abogados ahí. Cuando el señor Vladimir Cuadro debería estar aquí. Y antes no había nada aquí. Claro, es que... o sea, Villarreal como que entendió. Estaban los representantes de las víctimas, el defensor de Uribe, la Fiscalía General de la Nación, y en este espacio debería estar también la Procuraduría General de la Nación. Ahí en la mitad. No, la Procuraduría General de la Nación se transforma en este momento a través de las órdenes que direcciona Álvaro Uribe, porque él es el titiritero. Claro. Y Margarita Cabello Blanco y todas estas personas simplemente son marionetas obtusas que hacen lo que él les ordene. Y este procurador, Vladimir Cuadro, al igual que este otro señor, el asesor que se llama Agustín, no aparece ahí, Agustín Torres, deberían de estar aquí en la mitad. Es protegiendo, como ente de control, protegiendo a la víctima. Claro, también... Y el debido proceso al victimario. De que el acusado también tiene unos derechos y exacto, que lo protege la presunción de inocencia. Que no se los han violado. Se está defendiendo en libertad. O sea, ¿cómo van a decir que le han violado los derechos? El tipo se está defendiendo en libertad. Cuando hay otros que se han tenido que defender ya condenados. A mí me tocó. ¿A usted le tocó así? En una trena deshumanizada defendiéndome de la cárcel. Hay otro hecho bien relevante, el señor... Y contra usted no hay grabaciones, contra usted no hay chats, no hay grabaciones, no hay interceptaciones de 35 días, ni hay reloj cámaras, ¿no? Hay un cuento bien especial con nivel no respeta la justicia a este país. Unos extensos minutos antes de que se iniciara esta audiencia, citó a los medios tradicionales a su hacienda. Yo imagino desde la noche anterior pagando vuelos charter al ubérrimo y le dieron el espacio para que el tipo atacara y se presentara como un niño, como un infante inocente perseguido, al que lo están persiguiendo y lo quieren meter a la trena. Allá debería estar hace mucho tiempo. Hace por ahí 50 años más o menos, casi 50 años delinquiendo y está libre. O sea, ese man es un mago. Y a este paso, si no le vinculan delitos de lesa humanidad, eso va a prescribir en 1 año y chao. Salvatore Totorrina, conocido como la Bestia, que controlaba tal vez la mafia más poderosa del mundo, cayó en el año 93. Bernardo Provenzano, que era la misma línea de Salvatore Totorrina,
conocido como el tractor, también cayó en el mundo en el submundo del AMPA, de la delincuencia, del narcotráfico. Todos que consideran intocables, tarde o temprano hay alguien que rompa la omerta, ese código de silencio. Uribe, este fiscal se está torciendo. O sea, este fiscal se está torciendo porque este fiscal lo puso Barbosa. Este no lo puso Luz Adriana. Pero él no podía seguir en la misma política. Porque ya llegaba una nueva administración. O sea, este fiscal lo puso una nueva administración. Pero Dijo, recusar. o sea, ¿y con qué cara iban a pedir una tercera preclusión? Ya habían fracasado con 4 fiscales y con 2 preclusiones. Ya no podían pedir una tercera preclusión, ya era demasiado abuso. Pero este fiscal aún así, yo lo veo como que en unas cosas funciona bien, en otras no. Es un fiscal ahí como quien dice, Barbosa me puso, pero ya me ha mandado otra señora que puso Petro. Wilmer, ahí hay un tablero, es un tablero ajedrez. Cada cual utiliza sus darlitos, sus estrategias. Y pelean entre ellos, o sea. Si viste que en la primera parte de la audiencia de esta mañana estaba peleando Cuadro con Villarreal. Sí. O sea, no sé si estaban peleando de verdad o es para disimular que son neutrales o para aparentar ser neutrales. Son puestas en escena y buscan es convencer a la gente de a pie. Y la gente de a pie opina desde el fanatismo. O sea, yo veo los comentarios de la gente de a pie y opinan con pura ideología, con puro fanatismo. Y esto tiene grabaciones, tiene chats, tiene interceptaciones telefónicas. Más de 35 días interceptando al Señor de las Sombras. O sea, esto tiene material probatorio o acervo probatorio suficiente como para no meterle ideología. A esto no hay que meterle que izquierda, que derecha, que capitalismo, que socialismo, que feudalismo. El que le mete ideología a esto es porque no entiende el caso. Y lo que buscan estos leguleyos como Granados y como Lombana y como Cuadro es con esas triquiñuelas que solamente las entienden los abogados penalistas, con esas triquiñuelas desviar la atención a un tema de forma, cuando en contenido ya están perdidos. Yo les quiero dejar ahí 2 conclusiones para que salgamos al descanso. La primera, que este proceso perfectamente puede durar 3 o 4 años, porque hay todos los mecanismos para procrastinar. Que no, que al fiscal le dio diarrea, que al procurador, que al abogado, que el victimario enfermó. O sea, más fácil se muere Uribe a que lo condenen por estos delitos menores. A Uribe se le complica si esto lo coge un tribunal internacional y realmente lo juzgan por crímenes de lesa humanidad. Carlos Stornelli lo está investigando en Argentina. Supuestamente Hacker Fiscalía hace más de 10 años llevó pruebas a la Corte Penal Internacional, pero si seguimos con esos 3 delitos menores, eso se va procrastinando y piden disque nulidad. Cuando el mismo Granados aceptó que hay un documento de 1554 páginas de hace casi 4 años, ¿cómo van a pedir nulidad? O sea, se burlan de la inteligencia de la gente para que la prensa diga, ay no, es que están pidiendo nulidad porque él es inocente. Y él es inocente porque lo están persiguiendo políticamente, están usando la justicia para perseguirlo y por eso hizo la rueda de prensa, para antes de esto victimizarse. Entonces estas leguleyadas, más la victimización, ya con eso tienen la prensa tradicional adoctrinando y metiendo los dedos en la boca a la gente. ¿Por qué no hablan del reloj cámara? Es más importante el reloj cámara que cualquier cosa que diga aquí un leguleyo. Yo puedo cuidar niños y decir que los cuido muy bien, y hablar bonito, y hablar de pedagogía, de Pestalozzi, de Vygotsky, de Piaget, y deslumbrar con conceptos. Pero si hay una cámara que me graba y que yo estoy maltratando a un niño, lo estoy poniendo contra el piso, entonces... Pero aquí en Colombia estamos en la era de la posverdad. Pesa más una leguleyada de estas, una victimización ante los medios masivos, que lo evidente. Es que mire, Noticias 1 y Daniel Coronel han publicado algunos de los audios del reloj cámara. ¿Saben por qué? Porque Miguel Ángel del Río los tiene, en tanto que la doctora Yanira
y Juan Guillermo Monsalve pues lo tienen a él como abogado. Entonces Miguel Ángel del Río le pasó a Noticias 1 y a Daniel Coronel algunos de los audios del reloj cámara, y eso es supremamente comprometedor. En uno de esos, Pardo H, el secuestrador, le dice a Juan Guillermo Monsalve: hey, no testifique a favor de ese guerrillero Iván Cepeda, testifique a favor del doctor Uribe, es que Uribe es un dios. O sea, y si no fuera por el reloj de Juan Guillermo Monsalve, no sabríamos cuál es el dios de Pardo H. Entonces, así de mal está este país. Vea, es que ahorita en la segunda parte vamos a meternos en lo que... Y ustedes van a ver que la mayoría de gente no comenta nada sensato, sino que comentan puras cosas, o de ideología o de insultos, cuando eso es un tema técnico, pero no técnico para trabajarlo con leguleyadas, sino para trabajarlo con evidencia técnica, evidencia probatoria física, ni siquiera verborrea como lo hace Granados, o como lo hace Cuadro, o como lo hace Lombana. No, Wilmer, a mí me causa nostalgia interna a ver este señor de Jaime Granados Peña, que inclusive tiene unos cuestionamientos por ante la Fiscalía General de la Nación por un supuesto abuso a una hija, a una hijastra. Eso lo han mantenido los medios de comunicación tradicionales en el anonimato oculto, en un encubrimiento que es bien sospechoso. Este señor trae a colación a Kafka. Yo creo que él no lo ha leído. Traer a colación en Wikipedia, a Kafka, leyó un resumen en Wikipedia y lo citó. Traer a colación el proceso de Kafka, donde Kafka era un abogado, y él, ¿qué es lo que hacía ahí? Desenmarañar el sistema de justicia europeo, que adolece precisamente la humanización frente a una imputación, frente a unos testigos, frente a una persona que está siendo acusada. Y entonces Kafka ve a los abogados, a los jueces como unos conserjes. El conserje es el que abre la puerta de un tribunal, él los describe como eso. Finalmente Joseph K., los mismos gendarmes que lo habían capturado una vez de forma ilegal, esos mismos gendarmes lo conducen a un sitio despoblado, a un solar, y allá lo ultiman. Y el señor trae a colación a Kafka, como que fuera un experto kafkiano, y hacer ver a Uribe como a Joseph K. No, Uribe no es una mansa monja de la caridad, y no es inocente, no es víctima, es victimario, es verdugo de vieja data. Exacto, para terminar esta parte de la clase quiero hacer una analogía. Es como que usted esté defendiendo a Luis Alfredo Garavito, el fallecido asesino en serie, violador de niños, y que usted por defender a este señor traiga, por ejemplo, a alguien que es un emblema de la literatura infantil, por ejemplo Lewis Carroll. Es como decir, uy, no, es que vea, Lewis Carroll amaba mucho a los niños y por eso hacía cuentos matemáticos para niños, y este hombre tenía acceso carnal con los niños porque él los amaba mucho, como Lewis Carroll amaba a los niños. Es algo así, o sea, una falacia total de falsa analogía, y por eso vamos a seguir indagando este tema en unos 20 minutos, y por ahora les dejo como conclusión que esto es para investigarlo con lupa y no para tragar entero.